La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Si desea participar, llame al 964 72 31 31. Entre en radiocastellón.com o en el grupo de amigos de Facebook. Presenta y dirige Jesús López. Saludos, buenas tardes y bienvenidos. Son las 7:23 y comenzamos la tertulia de este viernes, la última de la semana ya. Hoy está con nosotros Begoña Carrasco. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas tardes. Encarna Barragán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mario Molina, buenas tardes. Hola. Vicente García, buenas tardes también para usted. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a meterle... ¿qué? Presión. ¿Presión a quién? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de esa manifestación que acaba concentración, mejor dicho, hace prácticamente nada, hace unos minutos, porque empezó a las 6. En la Plaza Mayor de Castellón se concentraban, convocados por la plataforma per l'ensenyament públic en la Plaza Mayor de Castellón, unas entre 700 y 800 personas, según los organizadores, para protestar por esa supresión de aulas en diferentes colegios de la provincia y también, por supuesto, y evidentemente en la ciudad de Castellón. Han protestado toda esta semana en diferentes centros, han hecho concentraciones, manifestaciones por ese ajuste que va a llevar a cabo la Consellería de Educación, que implica la supresión de 34 aulas en infantil y primaria y de medio centenar aproximadamente de puestos docentes en la provincia para el próximo curso. Vamos a ir a María Dolores Tirado, que es la representante de la FAPA Peñagolosa, de Lampa, y que habla por un lado de, bueno, pues critica el cierre de esa línea precisamente en el colegio Maestre Canós, que posiblemente, pues a lo mejor puede suponer el cierre del centro, y también critica al concejal, a Vicente Sales, por las declaraciones que hizo en su momento respecto a esa línea en ese centro. Vamos a escuchar a la señora Tirado. Estamos hablando que se está sacrificando, como si dijéramos, el pilar del colegio, que es la escolarización de 3 años. Evidentemente, si estamos suprimiendo la unidad de 3 años, conforme vayan subiendo los niños y no van escolarizando nuevos, ese colegio va a acabar cerrándose. Con lo cual es una problemática muy grande que se encuentra el Mestre Canós, que se encuentran las familias que ya tienen escolarizados allí a sus hijos, que no van a poder escolarizar a su segundo hijo en el Mestre Canós porque no va a haber infantil de 3 años para el año que viene. Esta la tenemos puesta, yo creo que toda educación en Vicente Sales, porque además todo lo que estamos hablando ahora de la supresión de unidades se trató en el Ayuntamiento de Castellón el día 27 de diciembre. Y en el propio Consejo Municipal se votó para que no se suprimiera ninguna unidad de los centros públicos de Castellón. Y esa medida que salió de aquí para que no se suprimiera llega a Valencia y seguimos teniendo más de lo mismo. Bueno, pues eso, esas eran las declaraciones de María Dolores Tirado de la Federación de AMPAs FAPA Castelló Peñagolosa. Encarna. Hombre, yo creo que María Dolores Tirado tiene mucha razón en lo que está planteando. No son 34 aulas solo, que es lo que en estos momentos se suprime, son 34 líneas. Porque si tenemos en cuenta que son las aulas de 3 años, significa que ya no entra en ese proceso y, por lo tanto, al final son las líneas lo que se suprime. Ya lo venimos comentando en otras tertulias. Es una situación, al final, de cierre de unidades escolares, cierre de líneas escolares de la escuela pública, y que evidentemente entendemos que no procede, que eso supone una disminución a la larga de la calidad asistencial, una disminución muchas veces y un incremento de los ratios, y que por lo tanto pues había muchas razones para que hoy, a pesar del frío que hacía, a pesar del viento, yo he estado también en la Plaza Mayor apoyando la reivindicación, y evidentemente había un ambiente un poco entre queriéndolo rodear de la festividad de los carnavales. También así se podía entrar en calor, ¿no? Había muchos colegios, había alumnos, había padres, había profesorado, y yo creo que al final lo que se tiene que dar es una respuesta, es una medida más, evidentemente, de aquellas cosas que consideramos que deben variar, que deben cambiar. Bueno, en el estado de la nación ya nos dijo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ya estábamos saliendo de todos estos líos que hemos tenido de la crisis. Desgraciadamente, puede ser que en la macroeconomía se esté notando algo, pero es que salir de la crisis estamos saliendo con unas consecuencias gravísimas, y esta es una de ellas. La supresión de unidades escolares
en la educación pública. Es una cuestión básica, y es donde se están produciendo una de las rebajas y recortes mayores. Yo también he pasado por allí, por la manifestación, tenía una parte, pues, no festiva, pero sí ruidosa, ¿no? No era festiva, porque claro, había gente que iba vestida, pero era desde luego era ruidosa y se hacían escuchar, ¿no? Se hacían escuchar allí en el centro de Castellón. Y es que al final no te queda nada. Si no te oyen en el Parlamento, si cuando en el Parlamento vas y dices, oye, que aquí las cosas están mal, que se ha recortado y se ha recortado donde no se debía, en sitios fundamentales se está recortando, pues va y resulta que si no te escuchan en el Parlamento tienes que hacerte escuchar en la calle, y en la calle, pues aunque sea con tambores, con silbatos y con gritos, pues hay que decir, oye, por aquí no es por el lugar por donde se debe recortar. Se debe recortar en otros sitios, esos que Mario seguro que nos dirá después, en todos esos sitios en los que se ha derrochado tanto y tanto y tantísimo, y se sigue derrochando, es donde sí que se debe recortar, y de forma profunda. Pero desde luego en la educación, ahora que estamos hablando tanto de líneas rojas, esa línea debería ser roja, profunda e imposible de saltar, como esa valla que ponen en Ceuta y en Melilla, ¿no? Hombre, yo creo que también se interpreta en función del color de mi cristal. Vamos a ver, que está claro que hay un descenso de unidades, o va a haber en la ciudad de Castellón, creo que son 5 unidades menos, pero nadie habla de que ha descendido la natalidad, y este año hay 120 niños menos que para las unidades de 3 años que han pedido escolarizarse, con lo cual, o sea, al final se nos exige a los gestores públicos una gestión, valga la redundancia, eficiente de los recursos. Baja la natalidad, baja la demanda, bajan los niños que tienen que ser escolarizados, es lógico que bajen unidades. Otra cosa es de dónde se supriman esas unidades. Y por lo que decía Loli Tirado, que creo que está generando, que causa una alarma que no es correcta, porque en ningún momento se va a cerrar el Colegio Público Maestro Canós. Eso está garantizado no solo por el Ayuntamiento de Castellón, sino por la Consellería. Vicent Sales, que ya he hablado de mi compañero Vicent, se reunió con la SAMPA, se reunió con los padres y madres del Colegio Maestre Canós, creo que fue, hace un mes ya, y ya les garantizó que si habían como mínimo 10 niños escolarizados de 3 años, habría una línea, y que si no se llegaba el número de 10 niños, que estamos hablando de 10 niños, que es que yo quiero recordar, yo soy de GB y yo he estudiado con 40 niños en clase, entonces estamos hablando de 10 niños, y que si no existía esa cantidad, que si no había ese número de 10 niños, habría una unidad mixta con niños de 3 y 4 años. Por tanto, creo que es generar una alarma social injustificada el decir que se va a cerrar el colegio, porque eso no es cierto. Y de hecho, ayer en el pleno del ayuntamiento, que estaban las madres y algunas madres y representantes del AMPA, del Colegio Maestro Canós, después se quedaron hablando con el concejal, con Vicent Sales, y reconocieron que es cierto que él les había dicho eso, y la Consellería lo ha garantizado. Va a haber líneas sí o sí en ese colegio, y por tanto la continuidad está garantizada. Y lo mismo que decía de que los alumnos que ya están matriculados no podrán escolarizar los papás a sus hermanitos, eso se garantizó desde el inicio, desde el minuto 1, cuando había un mayor o un hermano mayor en el colegio, se garantizó que se podría escolarizar con una línea mixta. Y ya digo, si hay 10 matriculados, pero claro, habrá que esperar al periodo de las matriculaciones, que no es ahora, estamos en febrero, eso será en marzo o en abril, con lo cual creo que es un poco precipitado y que sirve pues para sacar a la gente a la calle y para causar alarma social, y más con un tema tan delicado como es la educación. Todos defendemos la educación, es la base de todos los valores que tenemos que tener en el futuro, y los niños son nuestro futuro, por tanto todos queremos que nuestros niños estén lo mejor formados posibles, con lo cual nosotros también defendemos la educación pública y de calidad. A ver, si disminuyen el número de unidades y eso va a ocasionar un aumento de la ratio, no es correcto. No es correcto, es decir, lo que se está haciendo es redistribuir lo que ya hay para ahorrar costos de alguna manera, ¿no? Que, como tú decías, Vicente, ya diremos largo y tendido por dónde se puede ahorrar y por dónde no, y tengo en ese sentido las ideas quizá demasiado claras. Si lo que está la disminución en unidades es porque hay una disminución en la demanda,
A ver, eso es lo correcto. Es decir, cuando hay mucha demanda habrá que construir colegios y habrá que dotar de infraestructura, y cuando la demanda disminuye habrá que hacer absolutamente lo contrario, porque si no estaríamos en un gasto que no se podría sostener, al menos manteniendo el nivel impositivo que tenemos. Pero y yendo un poco más allá, hoy oía una noticia, y es que empresas que han tenido unos recortes en sus asalariados del 14, del 15%, sus altos directivos han multiplicado por tres las retribuciones. Es decir, si esto es así, si se produce este tipo de efecto, esto es lo que debería de estar castigado, no solo moralmente por la sociedad, sino legalmente por nuestros legisladores, que son, insisto una vez más, los únicos que todavía no han padecido la crisis, porque no tienen recortes, etcétera, etcétera. Es el discurso que tengo siempre y que no voy a cambiar mientras esto siga así. Acaba de haber una sentencia a nivel europeo, que es la del céntimo sanitario, Sí. de muchos millones de euros, ¿no? No se va a poder devolver, porque alguno de vosotros cuando pone gasolina coge el ticket y tal. No, imposible. Pero sí hay un hecho claro. Se han recaudado unos cientos de millones de euros que no se deberían de haber recaudado, y que la excusa eran 13.000 millones, ¿es posible? 13.000 millones de euros. Y la excusa era que era para sufragar la sanidad. Oblíguese al recaudador a que esos 13.000 millones vayan a parar ya no a sanidad y educación. Repartámoslos, sin variar los presupuestos, sin hacer trampas. Usted presupueste lo que tenía previsto, es decir, eso es una justicia. Usted ha recaudado mal, muy bien, ahí está en el cajón, pero ahora coja esos 13.000 millones que ha recaudado de más y añádalos a los presupuestos que tiene previstos, súmelos ahí, porque a los españoles no nos los va a poder devolver de forma directa, que nos lo devuelvan de forma indirecta. Mira si es una cosa sensata. Pero parece ser que nos falta sensatez a los políticos que tenemos, incluso a los europeos, porque los europeos se han lavado las manos, que decidan los tribunales españoles dónde va a ir ese dinero. ¿Saben dónde va a ir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En sueldos, salarios, altos cargos, no sé qué. ¿Dónde está el dinero? No va a ir a otro sitio. Y mientras tanto, recortando unidades. Pero insisto, si las unidades se recortan porque hay falta de demanda, hombre, hay que hacerlo. Y si por falta de demanda en un momento determinado tuvieran que cerrar colegios, no pasa absolutamente nada. Si es por falta de demanda. Si se utiliza la crisis como excusa para redistribuir a los niños que hay y en ese caso aumentar la ratio, eso es condenable. Vamos a ver algunas cuestiones. Si no he oído mal, y no me fallan las cifras, has hablado, Begoña, de unos 120 es lo que me han 120 dicho niños menos, ¿vale? Simplemente argumentando algunas cuestiones. 120 niños menos sería menos niños que las 4 unidades que se plantean. 5 unidades, ¿no? No, sobre las 4 unidades, 5. ¿vale? Y aunque sean 5. ¿Qué pasa? ¿Que todos los niños menos son en las zonas donde existen esos colegios? ¿No se puede quedar cada unidad con algún niño por debajo del ratio? Esa sería unas razones, pero podríamos discutir muchas más, pero no voy a entrar en ese debate o en esa discusión. Igual como podríamos plantearnos que cuando se suprimen aulas, se mantienen las aulas de la pública, y si yo no tengo necesidad de concertar, en todo caso no concierto. Pues no va a haber más conciertos. En todo caso pero en todo caso no concierto en estos momentos, porque es una externalización del servicio. Pero la cuestión no es esa. La cuestión, además, es que no se puede plantear que se está utilizando en un momento determinado para sacar a la calle a la gente, porque creo que la gente es suficientemente adulta y tiene suficiente reflexión para que en un momento en el que están unidos padres, alumnos, profesorado, en una reivindicación de no supresión de aulas, no creo que nadie tenga una influencia tal como para que estén abduciendo los planteamientos simplemente por movilizarse en contra del gobierno que en estos momentos está en las instituciones. Entonces, yo creo que esas no son las razones. Las razones, evidentemente, es que seguimos planteando una escuela pública de calidad
que sí que tiene que haber una redistribución y, evidentemente, no estamos planteando una disminución de la natalidad que se vaya viendo, aunque en situaciones de crisis se puede dar, y que no es el momento de tomar decisiones del cierre de aulas, que es el futuro de los jóvenes, pero que además, si no recuerdo mal, el señor presidente del gobierno valenciano planteó que cerraba Radio Televisión Valenciana para no cerrar ningún aula ni dejar de escolarizar. No se va a cerrar ningún colegio. Se están cerrando aulas. Y María Dolores Tirado no está planteando que se cierre el colegio Maestro Canós. Es que ayer lo plantearon. Sí, no, dijeron que se no iba a corto cerrar. plazo. A largo plazo, si va suprimiendo unidades, al final la necesidad de los colegios se suprimen. En fin, yo creo que en estos momentos lo que sí que está clarísimo es que hay una contestación social a las medidas que se están tomando. Pero es que yo entiendo, no solamente en este elemento, en muchos más. Encarna, mira, vamos ahora a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, luego continuamos por el 1521 de la onda media, por la web de radiocastellón.com y luego por el FM continuará el programa A la Ventana. Seguiremos hablando precisamente de este tema. Además hay una llamada de un señor, Bernat, que también nos comentará algo respecto al tema de la educación, y luego hablaremos del tema de la marchalería, de lo que sucedió ayer en el Pleno. Hoy ha habido declaraciones de Miguel Ángel Mulet también y de representantes de esa zona de Castellón, y también hablaremos de las declaraciones, el balance que ha hecho el juez decano de Castellón, José Luis Conde Pumpido. Bueno, hacemos esa pequeña pausa. Bueno, comenzamos otra vez la tertulia, el segundo bloque. Vamos a dar paso a esa llamada. Señor Bernat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mira, yo bajaba oyendo la radio, venía de trabajar y he oído una vez más a la representante de la Administración Pública. Soy un padre del AMPA del Mestre Canós, llevo a mis hijos aquí. Y dale que te dale con el señor Sales y las promesas del señor Sales lo ha garantizado de boquilla. Se le pidió un escrito que estaba tramitándose que nunca ha llegado. Y, en fin, que ya está, que estoy ya un poco cansado de escuchar el señor Sales. El señor Sales sí. No tiene capacidad de decisión en este tema, es la Consellería, y entonces ya está bien, pues si no nos lo garantiza por escrito, pues vale, ya sabemos lo que ha dicho, pero lo ha dicho, no lo afirma, ¿no? No, y otra cosa, simplemente, he oído ahora, creo que era Encarna Barragán, sí. Creo, era Encarna, hablar sí. de las concertadas. Yo creo que el problema está ahí. La representante de la Administración habla de la baja de natalidad. Sí, pues muy bien. Pues lo que no se puede consentir, en mi opinión y en la de muchos padres que nos movilizamos, es que mientras haya colegios concertados pretendan reducir la escuela pública. Lo público es de todos. Y es una cosa que tenemos que defender. En mi opinión no se puede consentir dejar morir centros públicos, como el caso de un Mestre Canós, que a la larga lo dejarán morir porque tiene una reforma aprobada desde hace muchos años que nunca se ha ejecutado y está aprobada. Y a la larga lo dejarán morir. Para eso nunca hay dinero, y para aeropuertos o trams siempre hay. Y yo, en mi opinión, no se puede consentir, mientras haya escuelas concertadas, cerrar líneas públicas. Eso es una opinión de muchos padres. Muy bien, Bernat. Buen fin de semana. Muchas gracias por su llamada. Gracias a vosotros por ponerme la antena. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Totalmente de acuerdo. Yo quería decirle, porque es que además conozco la problemática de cerca, justo del Mestre Canós, porque yo estoy de apoyo en el distrito este, que es precisamente donde se ha suscitado el problema, porque el Mestre Canós pertenece a ese distrito de la ciudad. Y por lo que decía también Encarna de las unidades, el problema es que en ese distrito, ahora con el distrito único que los papás pueden elegir, en ese hay 4 colegios públicos, hay 4. Y con ese descenso de la natalidad, no es que el descenso afecte solo a un distrito, no, pero repercute más en ese distrito porque hay 4 colegios públicos, con lo cual, por eso ese descenso de unidades en el distrito, porque al final, si el padre elige un colegio, no puede elegir otro. Yo estoy de acuerdo con el oyente que ha llamado, porque es cierto que en el distrito se presentó, y así nos lo hizo saber la representante del AMPA, la necesidad de tener esta contestación que le había dado Vicent Sales, el concejal de Educación, a los padres y madres por escrito. Y quedamos, el teniente alcalde de distrito, Miguel Ángel Mulet, quedamos en que íbamos a remitir, y hemos remitido una carta para recibir precisamente esa contestación, ya que se han comprometido, y Vicent asegura, porque es él quien ha hablado con la Consellería, que va a ser así, que lo plasmen en un papel para garantizar la tranquilidad de los padres.
lo que he dicho, es decir, el que si hay menos de 10 niños matriculados en edad de, la línea infantil de 3 años habrá una línea mixta, y si hay más tendrán la línea que tenían. Entonces, es cierto que en el distrito se planteó y nosotros creímos también conveniente tenerlo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y yo insisto en que si esto es así y el compromiso se cumple, el colegio no se va a producir el cierre, que parece que es lo que más asusta. Y yo estoy con Mario, que tampoco habría ningún problema en cerrar colegios. Sí, es cierto que no hay suficiente demanda, pero no va a ser el caso. No es el caso porque existe el compromiso, y además, ya digo, justo es que en nuestro distrito hay 4 colegios públicos. No es problema de las plazas concertadas. También se dijo que se iban a concertar más plazas y por eso se querían reducir las unidades. No hay una necesidad de concertar precisamente porque no hay más niños. Pero que también las hay en el distrito, plazas concertadas. También las hay, sí, También pero las no hay. va a haber más plazas. Los padres ahora pueden elegir dónde llevar a los niños. Pero hay una cosa que introduce el oyente, y tertuliano también, porque ha intervenido en la tertulia, y que tiene toda la razón. Es decir, si hay que reducir, es verdad que si no hay demanda habrá que reducir, pero empezaremos por las concertadas. Y el que quiera mandar a su hijo a un colegio privado, que lo pague. No tiene por qué estar concertado. Y ese dinero se destina, como es lógico, a la pública, que es el dinero que pagamos todos. Yo no tengo por qué subvencionar la educación de alguien que quiere llevar a su hijo a una escuela privada. Lo coges tú y lo pagas tú. Y yo subvencionaré la educación con mis impuestos de aquellos que quieran llevar a sus hijos a la educación pública. Como no subvenciono la sanidad de alguien que quiere irse a una clínica privada. Esa se la pagará él de su bolsillo. Lo que sí debo subvencionar con mis impuestos es aquella sanidad que es pública y que es para todos. Y teniendo esto claro, y ha dado en la diana el oyente, teniendo esto claro, yo creo que iremos muchísimo más lejos, y que entonces se preservarán plazas, y que cada palo aguantará su vela. Bueno, creo que es una demostración, lo que ha hablado nuestro cotertuliano eventual, que la desconfianza a la que se ha llegado con los políticos es tal que ni por escrito. Es decir, de Vicente Sales ni por escrito. Y sobre todo porque Vicente Sales... Bueno, yo me fío de mi compañero Vicente Sales. Sí, yo estoy hablando de los funcionarios. Estoy hablando de los ciudadanos. Estoy hablando de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no se fían de nadie. Después del palo que se ha recibido durante todo este tiempo, no se fían de nadie. Y a quien quieren ver firmando papeles, pues no es a Vicente Sales, sino que a quien quieren ver es al responsable correspondiente de la Consellería. Pero hay una cuestión que aparte de esto, ¿no?, de esta desconfianza clara que se ve que hay. Si estamos hablando de una rebaja, una supresión de unidades ya, ahora, sin saber el nivel de matriculación que vamos a tener posteriormente, aquí algo no cuadra. Si suprimimos ahora para después crear nuevas líneas ajustando a las necesidades, ¿por qué no nos esperamos hasta el momento en que sepamos cuál es la matriculación clara? Ahora podemos tener una previsión, pero desde luego saber la matriculación no, porque, como tú muy bien has dicho, no es el momento, Begoña, todavía de saberlo. Por lo tanto, supresión ahora, no. Ajuste cuando corresponda, sí. Si hace falta, sí. Pero estar ahora suprimiendo unidades me da la sensación de que es una estrategia clara, que podrá llegar a la supresión del Mestre Canós o a lo que sea, pero es una estrategia clara. Si no, lo que hubiera hecho la Administración es decir, vamos a ver, veamos qué matriculación tenemos y ajustamos. Pero eso es lo que he dicho en el caso del Mestre Canós. Pero no es lo que se ha hecho. Yo estoy hablando del señor consejero. Vámonos a la marcha. Ayer varios ciudadanos